Gloria al Señor Jesús. Bueno, muy buenos días, que todos sean bendecidos. Bueno, en esta mañana vamos a orar para el mensaje que llama entrado en el Espíritu. Amado Dios, te damos gracias por este día. Te pido que nos bendigas, Señor. Quita toda carnalidad, quita toda obra de la carne, Señor. Padre, danos la bendición, Señor, la atmósfera correcta, porque tú ya nos bendijiste con toda bendición en los lugares celestiales. Pido, Padre, que abra las puertas, las ventanas de los cielos, derrames tu bendición, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, les doy los buenos días, muchas bendiciones otra vez. Los que están conectados también, que Dios los guarde. Bueno, entrado en el Espíritu. ¿Qué significa entrado en el Espíritu? Bueno, nosotros podemos observar que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, no son emociones. Es que usted tenga lo que es la voluntad de Dios y camine conforme a esa voluntad de Dios. La Biblia nos enseña que Abraham no busca una ciudad hecha por manos humanas, sino la celestial. Abraham sabía que había una promesa mucho más grande, y es lo que usted y yo debemos de saber. Entonces, nosotros nos damos cuenta que por lo menos uno en este mundo, usted se puede esforzar por cosas, y hoy hay gente que quedó en la ruina en Cundinamarca. Hubo un terremoto de 6.5 grados, su casita deshecha. Bueno, por lo menos podemos ver el atentado terrorista que le hizo ayer a Miguel Uribe. Él puede ser senador, él puede ser precandidato presidencial, pero él no va a heredar, él no va a llevar nada de lo que tenga acá si llega a partir. Y eso es algo que usted y yo debemos de tener en claro. Por eso Pablo nos instó y nos dijo que para él el morir era ganancia, el morir terrenalmente, pero el vivir era Cristo. O sea, entonces decía, si voy a vivir conforme a la voluntad de Dios. O sea, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces nosotros vemos la mujer samaritana. La mujer samaritana llevaba una vida desordenada, llevaba una vida en la cual ella decía, bueno, yo voy a la iglesia, llevo el sacrificio y ya, soy justificado. Nosotros sabemos que las cosas no son así. Sin convertimiento y arrepentimiento no hay nada que usted y yo podamos hacer. Amén. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4 al 11. Y yo quiero que ustedes analicen entrado en el Espíritu. Dice que en Gálatas nos dice que el Espíritu y la carne se oponen, tienen una batalla constante. Entonces, usted en este mundo va a recibir oposición. Entonces vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4 al 11. Entonces Mesar, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab, se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Jorrán y pasó revista a todo Israel. Y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando
por el desierto 7 días de camino, les faltó el agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: ¿que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Tremendo eso. Y tremendo es porque, bueno, los edomitas son el pueblo de Dios, ¿no? El hijo de Acab era abominable para Dios, pero Josafat era un hombre justo. Y Josafat, mire, cuando vemos nosotros que Jonrán le dice: mire, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Usted sabe cuánto le pagaba ese rey cada año a Jonrán? Mire, si lo traduzco en dólares, son 52 millones de dólares. Más o menos 216 mil millones de pesos. Diariamente serían 593 millones de pesos le pagaban. Imagínense, uno con 593 millones de pesos pide sabroso. Y eso era lo que le pagaba diariamente este rey. Entonces, este rey empezó y se rebeló contra Israel. Al rebelarse, pues, ¿a qué no le va a hacer falta 593 millones de pesos? Entonces él dijo: bueno, vamos a ir a la guerra. Y él convocó a sus amigos. Y sus amigos le dijeron: iremos. ¿Y por dónde iremos? Bueno, usted que es más carnal, guíenos. Y entonces dijeron: vamos por el desierto. Y entonces él se dejó llevar. Josafat, siendo el hombre que debía de tomar la batuta, siendo el hombre que debía de direccionar lo que Dios quería, se dejó influenciar. Por eso la Biblia nos enseña la influencia de un hombre sobre otro. Y cuando usted dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, entonces nosotros miramos que Josafat le pareció chévere y dijo: bueno, no, que hay de malo en esto, si Dios le había dado esa promesa. Mire, la Biblia dice que la maldición no viene sin causa. Y cuando Dios maldice a alguien es por algo. Y no es que Dios quiera que alguien sea maldito. No, la persona misma está echando su maldición encima. ¿Por qué? Porque para eso tenemos Deuteronomio 28. Si hicieres estas cosas, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Pero si no las hicieres, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Entonces, usted se imagina, Jonrán leía la Biblia, ¿no? Usted puede ver que Jonrán, me imagino que cada 8 días Jezabel y Acab se emborrachaban, hacían sus bacanales, sus sacrificios a los dioses. Entonces observamos que eso sucedió, y entonces este hombre no tenía a Dios como su rey y salvador, no tenía conocimiento de los pasos para la restitución de la bendición de Dios, no tenía ningún conocimiento de... La Biblia dice que, mire, el que confiesa su pecado y se aparta, ¿hallará qué? Misericordia. Y hay veces la gente se aparta del pecado, pero no se arrepiente. Al no arrepentirse, no va a hallar misericordia. O sea, hay que arrepentirse y apartarse del pecado y confesarlo para hallar misericordia. Entonces Dios dejó que este hombre se levantara contra él. Y bueno, vemos que Josafat estaba metido en el espíritu de la carne. Josafat estaba en la carne, porque se dejó influenciar. O sea, mire, yo para hacer cualquier cosa, le digo a mi esposa, le digo a mis hermanas, le digo a hermanas en la iglesia: oremos, necesitamos tal y tal cosa. Siempre yo tomo una decisión basada en la dirección. Trato de entrar en el espíritu. Por eso Proverbios 22:6. Y usted no va a conseguir nada bueno
si usted no tiene conocimiento de la palabra de Dios? Y por eso Dios nos habla lo siguiente, en Deuteronomio 22:6. O sea, usted no puede entrar en el Espíritu siendo una persona que no tiene la instrucción. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La obligación mía, y si usted le pregunta delante del Señor Jesús, si yo instruyo a María José, si yo instruyo a Laura, a Ana y a Joseph, los autorizo para que me desmientan si yo no los instruyo. Y les digo, si ustedes hacen esto, les va a venir esta maldición. Si ustedes le caminan al Señor, el Señor se va a parar por ustedes. O sea, yo instruyo a mis hijos. Entonces, al yo instruirlos, mire, el hermano Branham dice lo siguiente: instruye al niño en su camino y cuando hoy fuere viejo no se apartará de él. Dice el hermano Branham que cuando usted hace esto, usted tiene el 99% de que su hijo no se pierda. O sea, tiene esa certeza cuando usted lo instruye. Dice que cuando yo lo instruyo, dice el hermano Branham, usted instruye al niño, él se puede apartar de la palabra, pero la palabra no se va a apartar de él. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que un hijo mío vaya a hacer algo malo y él esté decidido a hacer algo malo. El Espíritu Santo le va a decir, la palabra dice esto, tu papá ha predicado esto, William ha predicado esto, Jesús ha predicado esto, Fernando ha predicado esto, Harold ha predicado esto. La palabra no se aparta. Entonces, esa persona se va a estremecer porque ha sido instruida. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Bueno, perecieron por falta de conocimiento. Entonces la palabra instruir quiere decir iniciar. O sea, mire, yo en estos días llamé a mi yerno y le pregunté, mijo, explíqueme sobre esto. Entonces él me da unos tips, porque él es abogado, ¿no? Entonces me instruyó. ¿Qué podía hacer yo? Él me inició a que yo pudiera entablar la conversación, o sea, como manda la ley. Pero si yo me voy a mi manera, estoy corriendo riesgos. La palabra instruir quiere decir disciplinar, enseñar, comunicar sistemáticamente el conocimiento. Dice, conjunto de reglas para mantener el orden. Ustedes llegan acá a la iglesia y por ejemplo en Marte hablamos de que usted no debe venir a conversar a la iglesia, acá adentro, afuerita sí, no debemos de echar chistes, no debemos de venir a comer. Entonces, ¿por qué? Porque supuestamente, si nosotros hacemos las cosas como son, el Espíritu Santo se va a manifestar. Entonces, pero si nosotros estamos pensando qué chiste va a decir tal, esto y lo otro, qué es lo que pasa hoy en los púlpitos, la gente se lleva el chiste que echó tal pastorcito, pero no lleva lo que dice la palabra, porque son demonios que vienen a seducir. O sea, la gente se queda, ¡ay, tan chévere que es este pastor! Bueno, eso los va a salvar. Pero cuando yo les demuestro a ustedes que si ustedes entran en el Espíritu Santo les va a recordar, les va a enseñar y los va a guiar para que vayan por el camino de rectitud. Amén. Eso es instruir. Amén. Conjuntos sistematizados de enseñanzas para guardar el orden establecido. Amén. Amén. Dice, capacidad de las personas para poner en práctica una serie de principios relativos al orden y a la constancia. Yo les digo acá que el que no lee la palabra, el que no ora, dice que es papita para el loro, ¿sí o no? Yo les digo, ¿por qué? Porque Jesús nos dijo en Mateo, donde nos habla de que si oramos y velamos una hora, ¿no entraríamos en qué? Porque la carne es ¿qué? Pero el espíritu está dispuesto. Entonces, eso es lo que nosotros vamos
adquiriendo a través de la disciplina, a través de la doctrina. Vamos conociendo que cuando somos disciplinados empezamos a guardar el orden. Cuando yo soy disciplinado, William tiene que llamarme. ¿Usted alguna vez me ha llamado, pastor? ¿Usted ya ha visto la prédica para mañana? No. Yo tengo que llamarlo a usted. Bueno, William, no vale con un chorreo, nunca. Esa es disciplina. O sea, por eso dice la constancia. Por eso el profeta predicó un mensaje que se llama amnesia espiritual. Y la gente que no tiene la constancia es personas que no van a retener nada. Hablando neurolingüísticamente, dice que usted primero memoriza las cosas. Usted las aprende, pero si usted después de memorizarlas no vuelve a repasarlas, luego el cerebro las desecha. Pero si usted está leyendo, usted está practicando eso, eso ya se vuelve como parte de su ADN. Mire, yo puedo leer todos los artículos y todas las leyes. Y Santiago me puede decir a mí el artículo 87 que dice, de pronto ni le pego ni cómo empieza ni cómo termina, pero él se debe saber muchos artículos. Así es la palabra. Usted me dice, pastor, ¿usted sabe varios textos bíblicos? Me lo sé. Mi esposa me agrada algo que ella siempre dice, es que cuando niña, ella me dice cuando yo era chiquita, yo digo, todavía es chiquita, entonces todavía puede seguir aprendiendo. Yo me aprendía el salmo tal. Cuando fue a nacer José, nosotros siempre le recitábamos el Salmo 91. Y lo recitábamos no religiosamente, no, que Dios se lo revelara a él. Le recitábamos el Salmo 23, varios salmos, y le leíamos otras cosas de la Biblia. Entonces, algo que me encanta de mi esposa es que ella, hay veces coge y hablamos de eso, y es chévere. Entonces, esa constancia que ella ha tenido, la ha llevado a que eso sea parte de su vida. Y es lo que nosotros debemos de hacer. Por eso dice, el Espíritu Santo os recordará. Si usted es disciplinado, usted tiene la constancia, usted ha sido instruido, el Espíritu Santo tiene la obligación de recordarle la palabra. Entonces, no tiene que estar el pastor para decirle, ay, eso está mal hecho, aquello está mal hecho. No, ya usted, como ha leído la palabra, el Espíritu Santo le dice, mire, Deuteronomio dice esto, Corintios aquello, Tesalonicenses esto. Mire, lo que es la constancia. Entonces, la Biblia me dice que usted y yo somos epístolas. Bueno, ¿qué es una epístola? Una pequeña carta de amor, donde estamos reflejando a Jesucristo. Por eso tenemos que ser entrados en el Espíritu. Proverbios 13:24. Mire lo que nos dice Proverbios 13:24. El que tiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Corregir, la gente piensa que corregir solamente es darle unas palmaditas. No, corregir es por lo menos, bueno, usted está haciendo esto mal, y tú uno lo ve que no quiere hacer caso. Le quita el que pueda ver televisión una vez a la semana. Mi hijo no tiene celular, pero si tuviera celular se le quitaba. Él tiene la tablet porque pues tiene que trabajar desde ahí para el colegio, pero en días de semana se le quita. ¿Por qué? Porque eso lo lleva a otras cosas. Entonces, por eso nos está instando acá, el que tiene el castigo a su hijo, lo aborrece. ¿Aborrecer es odiarlo? No, aborrecer quiere decir quererlo un poquito menos. Ay, pues es que yo amo a mi hijo y le doy todo lo que quiera. Lo está aborreciendo. O sea, estás diciendo que lo amas, pero estás haciendo de él un engendro.
¿Por qué? Porque el hijo consentido es vergüenza de los padres. Y el que usted corrija a su hijo es que usted quiere que él sea una excelente persona, una maravillosa persona. Por lo menos, ¿quién tiene alguna tacha de cómo es el comportamiento de Harold? A mí me gusta porque él es un hombre, saluda muy decentemente, como todos los hombres de acá. No es altanero, nada. Entonces, mire, eso es un comportamiento que uno va adquiriendo a través de la ética. Pero uno cuando ya conoce lo que es la palabra, Dios va derramando el amor en el corazón de uno para uno contestar. Por eso dice, restáureles con mansedumbre para ver si quizás Dios tiene misericordia y se arrepiente. Cuando uno sazona bien las palabras, uno hace que las otras personas sean rearguidas. Entonces podemos ver cómo Dios actúa. Entonces el que tiene el castigo al hijo, lo aborrece, pero nos está hablando acá más el que lo ama desde temprano lo corrige. Yo a mi hijo no lo he castigado, no le he dado más de 12 correazos. O sea, 12 pedas, correazos sí le he dado en la vida. Tiene ya 13 años, pero yo no lo mantengo cascando. Ay, que todos los días le digo, hijo, a las mujeres hay que respetarlas. Hijo, usted no vaya a estar besando mujeres, usted tiene que besar en el altar. Hijo, usted tiene que ser un caballero, no puede engañar, esto y lo otro. Lo estoy corrigiendo porque lo amo. A mis hijas las corrijo y les digo, no hagan esto, no hagan aquello, las amo. Entonces, de pronto el muchacho o las muchachas me dirán, mi papá no está acá, vamos a hacerlo. Pero la palabra los va a estorbar y los va a exhortar. Por eso yo me meto en el Espíritu. Y por eso la Biblia dice en Job, que Job ofrecía sacrificios por sus hijos por si quizás habían pecado. Job estaba en el Espíritu, al igual que usted y yo debemos de estar. Entonces, mire, la palabra castigar, porque dice castigar o corregir, quiere decir gobernar, tener autoridad, símbolo de conducir bien y símbolo de instruir. Eso es corregir. Cuando usted corrige, usted sabe gobernar. Pablo nos habla en Efesios que no exasperemos a nuestros hijos. Y les dice a los hijos, no renieguen de vuestros padres. Obedeced a vuestros padres porque está la voluntad de Dios. Entonces, miren lo que nos habla Hebreos 12:6, que esto es para la iglesia. 12:6. Hebreos 12:6 nos habla de cómo Dios coge y nos corrige a nosotros y nos ayuda a que seamos lo que Él quiere que sea. Dice así la palabra, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama a Dios disciplina, claro, ya por lo menos nos dice a las damas, les dice a las damas, usted no debe colocarse escapelecitos, no debe colocarse minifaldas, usted no debe utilizar los pantalones o no debe utilizar chores donde se les marque todo. O sea, una mujer no debe utilizar por la Biblia pantalones. A eso nos refiere, que usted lo utilice, sí, está en un proceso. Y Dios, mientras usted le ore, Dios va a ayudarla. Entonces, mire, Dios nos disciplina y Dios nos enseña. Entonces, a mí Dios me ha disciplinado grandemente y me ha dicho, lo que está haciendo está errado. Entonces, por eso, lo que hablamos de la disciplina, que es usted cuando lee la palabra, usted ya tiene unas enseñanzas, usted ya sabe cómo comportarse. Mire, por lo menos las personas que van a ir a Turquía tienen que utilizar un fular, las damas, porque hoy no las pueden tomar por prostitutas. Entonces, ¿cómo así que es que yo soy colombiana, yo soy canadiense, estadounidense y voy a ir a Turquía? ¿Y por qué me van a obligar a que me coloque eso?
yo le digo que la que no le coloque eso allá la va a pasar muy malo. O en el Medio Oriente, ¿dónde es? En varios países, pero en Turquía todavía hay. Ah, en Turquía no, pero en varios países del Dubái, Medio Oriente, todo eso. La mujer que no utilice fular la violan. La violan porque para ellos es una prostituta. Y estamos hablando de normas humanas, ¿cierto? Pero la gente que no las cumple tiene que atenerse a las consecuencias. Ahora las divinas. Entonces podemos nosotros, debemos de decirle al Señor que nos corrija, que nos instruya. ¿Por qué? Porque la palabra dice, mire, dice que Dios, dice, porque el Señor al que ama lo disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. La palabra azotar quiere decir exprimir. Exprimir está muy de moda, por lo menos lo que son los jugos verdes, ¿cierto? Entonces exprimir quiere decir que usted le haga la sustancia, usted le haga la esencia. Entonces Dios va a empezar a sacarte esa esencia para que tú la manifiestes. Dice, exprimir quiere decir ya es manejar. Dios te empieza a manejar. Y bueno, ahí nosotros vemos como Dios, si usted quiere entrar en el Espíritu, tiene que acogerse a esto. Segunda de Reyes 2, versículo del 1 al 13. ¿Me puede ayudar, William, por favor? Segunda de Reyes 2. Del 1 al 13, vamos. Dice, Eliseo sucede a 10, ¿no? Sí. Quiero que le presten atención a lo que va a leer William, por favor. Y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. ¿Está bien? Amén. Elías, ¿quién era? Y Eliseo, en ese momento, ¿quién era Eliseo? Era su discípulo. El discípulo, el seguidor, el que estaba siguiendo la disciplina, el que estaba siguiendo la enseñanza. Entonces, ¿cómo es que William es mi maestro? Y William me desanima. Le dice, ¿vos para qué seguís conmigo? Quédate aquí, mejor quédate aquí. ¿Sabe cuántas veces quisieron desanimar a Eliseo para que dejara de seguir a Elías? 5.
3 veces Elías. 3 veces Elías, el maestro, tenía que asegurarse de que su discípulo fuera constante, firme. No fuera una persona que, ay, hoy me levanté y tengo pereza, no. Y mañana, uy, está en fuego. Y pasado mañana está por ahí tirado. No. Le estaba enseñando la disciplina. El que algo quiere, le tiene que costar. Entonces, mire, lo primero que le dice acá, Elías, quédate aquí. Y la palabra dice que Elías estaba desanimando a Eliseo. La palabra desanimar o desalentar quiere decir quitar la motivación, quitar el ánimo, desalentar, desmoralizar. Quitar la moral, ¿qué quiere decir? Normas y valores y creencias que guían la conducta de las personas y que determinan lo que consideran correcto. Desmoralizar, entre comillas, Elías le estaba diciendo, no, ¿para qué te esfuerzas? Quédate aquí tranquilo. Entonces Elías le estaba colocando trabas para ver si él tenía algo que estaba firme o algo que él pensaba que era bien. O sea, cuando yo pienso, a creer es muy diferente. Cuando yo creo, eso no me lo quita nadie. Cuando yo pienso, eso es algo que va y viene. Entonces, cuando yo ya tengo esa enseñanza aquí en mi corazón, o a ustedes, ¿quién les va a hacer renegar de Jesús si ustedes creen que Él murió y que a través de su sangre ustedes son redimidos? Para mí sería una locura que en esta iglesia alguien llegara a retroceder, a maldecir, a decir que ya no quiere ser cristiano. ¿Por qué? Porque creo que acá se le ha dado una enseñanza, una doctrina correcta. A uno le va a pensar que hay gente que va para el judaísmo y reniegan de Jesús. Entonces, mire, Elías trató de hacer eso con Eliseo porque Elías tenía que saber que era ese hombre. Estaba valorando la enseñanza, estaba valorando lo que le iba a dejar, que iba a ser un hombre perseverante. Y nosotros observamos que luego vienen unos profetas y de pronto las hermanas de la intercesión. William, uno está haciendo como muy terco con esas cosas. Y de pronto William llama al pastor y le dice, William, vos siempre con lo mismo. Y William dice, no, Dios me lo puso, Dios me lo va a dar. Eso es lo que Dios pretende de usted y de mí. Amén. Si usted quiere ser una persona normal, usted tiene que vivir como vive todo el mundo. A hacer lo que quiera, no estar bajo la disciplina del Señor, bajo las doctrinas del Señor. Pero si usted quiere ser una persona entrada por el Espíritu, usted tiene que ser influenciado por el Espíritu Santo. Usted tiene que seguir sus normas. Usted tiene que caminar como Él dice. Por eso dice, mire, habiendo empezado por el Espíritu, vas a terminar en la carne, dice Pablo. Entonces, por eso Pablo nos enseña también que los deseos que batallan contra nuestra alma, ahí es donde usted debe pararse firme, si usted es un cristiano o no. Y ahí se paró firme Eliseo, donde él dijo, vea, yo voy por lo mío, yo necesito tener algo. Y entonces, cuando Elías ve tan determinado a Eliseo, le dice, pídeme lo que quieras que te lo daré. Pídeme lo que quieras. Y le dijo, dame una porción doble de tu Espíritu Santo. Y yo, cosa difícil me has pedido. Cosa difícil. Pero él estaba tan determinado a conseguir lo que había en su corazón. ¿Por qué? Porque la doctrina trajo fe. La doctrina le trajo autoridad a Eliseo. Amén. Y le digo, es que yo siento que debo de pedir esto. Y Dios
a través del profeta Elías, le dijo: cosa difícil me has pedido, pero si me vieres partir, te será hecho. Por eso dice: al que cree todo le es posible. Al que cree, no al que se memoriza algo, no, al que cree. Cuando usted tiene la doctrina y la practica todos los días y le dice: Señor, revélame esto, ahí usted ya va a empezar a creer. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces Eliseo fue, todo su ADN se llenó de la palabra de Dios y obtuvo esa doble porción del Espíritu Santo que había en Elías. Amén. Y entonces mire lo que nos está instando y nos dice acá. Dice que alzó luego el manto de Elías. Yo ya le he predicado sobre lo que quiere decir cobertura, vestidura, manto. La palabra manto quiere decir religión. La palabra manto quiere decir doctrina. La palabra manto quiere decir el poder de Dios sobre él. Cosa difícil me has pedido. ¿Usted cree que Dios le va a dar a una persona que no ora, que no lee, que no es constante, le va a dar el Espíritu Santo? No. Por eso, cuando nosotros leemos la parábola del juez injusto, dice: ¿acaso Dios se tardará? Esa mujer iba, y usted no sabe cómo le podía contestar ese juez. Y le dijo: vieja sinvergüenza, ¿usted qué es lo que piensa? ¿Yo por qué tengo que escucharla? Vean, yo me imagino que ese hombre despotricaba porque dice que era un hombre soberbio, que no tenía a hombre ni a Dios. Pero para que esta mujer no me sea molesta, voy a hacerle justicia. ¿Usted cree que Dios se va a tardar en hacerle justicia a usted? Si usted es como Eliseo, perseverante, constante, usted entra en el Espíritu, y si Dios le coloca algo en el corazón, eso va a ser así, porque usted tiene que entrar en el Espíritu Santo. Amén, amén. Y nosotros vemos que si Elías hizo 8 o 9 milagros, Eliseo, ¿cuántos hizo? Dice la Biblia: el doble. El doble de los milagros. Entonces, usted tiene que estar cierto y convencido de que Dios va a hacer algo extraordinario en usted. Por eso Lucas 11:13, que es algo que yo ya lo he dicho varias veces acá, y es lo que nosotros tenemos que decirle: Señor, yo no quiero que tú seas un Dios ilusorio para mí. Yo quiero que tú seas un Dios poderoso, magnífico, que mi vida testifique que tú vives en mí. ¿Por qué? Porque Pablo dijo que no predicaba el Evangelio en palabra, sino en poder y demostración del Espíritu Santo. Usted tiene que demostrar que el Espíritu Santo está en usted. Usted tiene que hacer las obras que Él hizo. Por eso Dios nos está diciendo lo siguiente ahí en Lucas. Y dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? La palabra dar no quiere decir que es que yo saque este pañuelo de lo de William. Esto es el significado más corriente. Este es el significado más ignorante. Ojo, no es que no sea verdad, pero es lo más simple. La palabra dar quiere decir que usted tiene la búsqueda que está escondido. Mire, a uno de estupefacientes lo acaban de capturar porque los vecinos de Ciudad Jardín se quejaron que estaban haciendo ruidos. ¿Usted sabe qué es estupefacientes? El que incauta las casas de los mafiosos. ¿Sí me entienden? ¿Y usted sabe que el hombre estaba haciendo el aseo a la casa? ¿Usted sabe por qué la gente se quejaba que había ruidos de la noche? El hombre llevaba taladros, estaba buscando guacas de chupeta. Entonces, ese hombre trató de encontrar algo que está escondido. El mundo no me puede recibir porque no me conoce.
Entonces lo primero que usted recibe el Espíritu Santo es que usted debe conocerlo. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿No me puede ver? ¿Yo cómo va a ver el Espíritu Santo? Yo he visto cuando Dios ha hecho milagros a través de William. Dios lo ha utilizado en sanidad a través de la música. Ahí veo al Espíritu Santo que está actuando en el Señor. Amén. Ahí veo al Espíritu Santo cuando ustedes oran por algo. Eso es demostración del Espíritu Santo. Entonces, para William demostrar el Espíritu Santo, William estaba relajado viendo una película y lloró y fue y vio a alguien así, lloró, y ahí mismo sucedió. No, él tuvo que crear la atmósfera. Él tuvo que buscar esa sanidad que estaba escondida. ¿Cómo así que tengo que buscar la sanidad? Vení. Voy a hacer de cuenta que yo soy William. Sí. Ve William y ve José, ¿por qué te duele la cabeza? Pues por tantos problemas, tanto pensar. Bueno, William, yo voy a orar por ti. Entonces yo estoy buscando la causa del dolor de cabeza. Entonces voy a orar por ti, William, pero usted tiene que entregarle las cargas al Señor. Hay cosas que usted, José, usted no puede hacer. O sea, no se estrese, hay cosas que usted no puede cambiar. Entonces eso es la búsqueda. Y entonces cuando él me impone mano, el dolor de cabeza se va así. Y Dios, acá yo he visto muchos milagros a través de ella, a través de muchos de mis hermanos. Entonces esa es la búsqueda del Espíritu Santo. Buscar que algo que está escondido. Entonces nos damos cuenta que algo que está escondido también dice aprender y entender. Entonces yo aprendo cómo se manifiesta el Espíritu Santo. ¿Sí o no? Aprendo. Y entiendo cómo es el proceso. De pronto oré y no se sanó ahorita. Pero más tarde me llama y me dice, me sané. Entonces mire, eso es que Dios da la sanidad. Pero el Espíritu Santo también, por eso Pablo dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Entonces para yo creer tengo que aprender y tengo que entender. O sea, cuando yo aprendo es cuando me están disciplinando, me están diciendo, mira, si usted está en adulterio, tiene que arrepentirse y tiene que dejar de cometer adulterio. Tiene que confesar su pecado. Entonces usted arrepiente, lo confiesa y entonces vamos a orar por el perdón y usted puede recibir el Espíritu Santo. Entonces cuando esa persona pide perdón, primero a él se le dio el conocimiento de lo que él necesita para poder ser perdonado y cómo es perdonado. No es que, ay Señor, perdóname porque cometí adulterio, pero no le digo ni a mi esposa y no le digo al esposo de la otra con que me acosté. Yo nunca lo he hecho, estoy colocando el ejemplo. Entonces, eso es el primer paso para una persona que ha estado en adulterio pueda recibir el Espíritu Santo. Confesar su pecado y apartarse de él. Entonces ya entiende él y entonces Dios le da el nuevo nacimiento, donde él entiende el reino de los cielos, donde él entiende que toda su naturaleza tiene que ser cambiada, donde él entiende que así como Elías y Eliseo pasaron por las 3 etapas, o sea, justificación, santificación, nuevo nacimiento y el bautismo del Espíritu Santo, nosotros tenemos que pasar por esa etapa. Ahí entendemos y Dios nos va a dar el Espíritu Santo. Y por eso Elías le dejó el manto, le dejó el poder y la unción. Segunda de Reyes, capítulo 3, del 10 al 20. Segunda de Reyes, capítulo 3, del 10 al 20. Dice, entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas.
Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre. Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Un hombre que estaba en la carne, ¿sí ven? Ya se había dado por derrotado. Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te miraría a ti, ni te vería. Mas ahora traedme a un tañador o a un músico. Y mientras el tañador tocaba, la mano de Jehová vino sobre él. Dijo sobre él, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así, no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de agua, y destruiréis con piedra toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofreció el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de agua. Mire, hay algo muy claro. La persona carnal siempre va a ser negativa. Mire, ustedes pueden ver la escena de todo lo que aconteció acá, y por eso la Biblia nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Pero si usted está en yugo desigual, no hay problema. Usted santifica a su esposo o a su esposa. Su buen testimonio los va a llevar al arrepentimiento. Por eso dice la palabra lo siguiente: cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Si usted tiene una fe extraordinaria, usted se mete en el Espíritu, la unción suya, la relación sexual con su esposa o con su esposo los va a llevar a que sean santificados. Amén. Amén. Y entonces Eliseo estaba enojado. ¿Usted cree que a mí me gusta ver a un hermano que haga con alguien carnal? ¿Usted cree que a mí me gusta ver a una hermana que yo la veo que haga con otra mujer que los escote acá, que minifalda? ¿Por qué? Porque esas mujeres van a decirle, mire, después de que su marido no dé cuenta, nada pasa. O eso con bañarse ya. No, eso no es así tan fácil. Entonces, Eliseo estaba furioso. Pero por el amor a un ungido, Dios hizo un milagro extraordinario. Amén. Por el amor a Josafat. Y Josafat tuvo que pasar por problemas. Porque ellos estuvieron 7 días en el desierto. Estaban sin agua. Ya estaban en su mente, todos estaban dispuestos a morir, a que iban a ser vencidos. Pero cuando Josafat dijo, es que no hay profeta de Dios, es que no hay alguien que ore, es que no hay alguien ungido, es que no hay alguien que entre en el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos vamos a derrotar acá? Cuando Josafat invoca el nombre de Dios, alguien dice, yo conozco a alguien en esta iglesia que ora, que persevera, que unge. Por eso usted tiene que dar testimonio, porque usted es una epístola leída. Usted va a traer el milagro, el poder, la unción, y usted va a derrotar a los moabitas. Dice, esto es cosa ligera delante de mí, dice Jehová. ¿Por qué es cosa ligera? Porque hubo alguien que oró, hubo alguien que intercedió, hubo alguien que se paró por el nombre de Jehová. Amén. Y ese hombre se paró. Y fueron allá. Y Dios les dijo, va a haber agua. Aleluya. Y les entregaré a esos moabitas. Y hubo agua.
¿Y usted sabe cuándo hubo el agua? ¿Ah? No. Después que hubo un sacrificio. Después del sacrificio, después de que usted dice, Señor, yo me he comportado de una manera inadecuada, voy a sacrificar esto que estoy haciendo, voy a sacrificar esta amistad, voy a sacrificar estas cosas que no me convienen. Dice la Escritura que en la mañana, después del sacrificio, en la mañana de que usted está siendo instruido, de que usted está entendiendo el Evangelio, usted le está diciendo, Señor, yo estoy naciendo de nuevo. Y entonces el agua va a fluir, ríos de agua viva van a fluir en usted. Usted va a poder entrar en el Espíritu, en la autoridad y en el poder de Dios. Por eso usted tiene que entrar en el Espíritu, por eso usted tiene que perseverar, por eso usted no se puede dejar desanimar, por eso usted debe pedir una doble porción del Espíritu Santo y Dios se va a glorificar. Dios quiere bendecir tu vida y por eso tú debes de pararte por Él. Santiago 5, versículo 15 y 16. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones como las suyas y como las mías, dice, semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que lloviese, y dice que para que no lloviese, y dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio. La oración eficaz, el fervor que tú le metas a la oración, la doctrina que tú tienes, el discernimiento, el entendimiento, va a cambiar tu lugar, va a cambiar tu atmósfera, va a cambiar la percepción de las cosas que tú tienes. Por eso, en el nombre de Jesucristo, dígale, Señor, yo quiero ser un radical, como el águila volar, no quiero más revolotear. Eso dice Isaías. Por eso nosotros debemos de tomar en serio al Señor. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, dijo Elías y Eliseo. Y vive Jehová, en cuya presencia están ustedes y estoy yo, entrados en el Espíritu Santo. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Te pido, Padre, que nos hagas hombres conforme a ti, entrados en el Espíritu, guiados, Señor, que podamos llevar, Padre, estas buenas nuevas del reino de los cielos a todo lugar, Señor, a resplandecer tu rostro. Glorifícate, Señor. Gracias, Señor, por, como dice en adopción, darnos la posición en el cuerpo de Cristo, Señor. La posición en Cristo, Señor. Te doy gracias por hablarnos, por bendecirnos, y te doy gracias por moverte, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pido que nos bendigas, Señor, en la vigilia, que nos ayudes y que nos des palabras, Señor, y nos dé un derramamiento de tu Santo Espíritu. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.